Buenas tardes, que me muero. Bienvenidos a la Cosmerecon, penúltima charla del día. Vamos a hablar de adaptaciones a la gran y pequeña pantalla, de lo que esperamos que suceda con la obra del Cosmere. Para eso tenemos a tres personas con las que, bueno, estamos muy contentos de estar aquí con Elia Martel. Yo no sé si es Martel o Miriel, porque según he mirado en internet es ambos dos, no lo tengo muy claro. Es que ninguno de ellos es mi verdadero apellido, entonces Ya, me lo he imaginado. Podéis usar Martel, podéis usar Miriel, siempre Elia. Perfecto. Pues ella lleva el podcast de Magos y Medianos y también es la directora del podcast de Regreso a Hobbiton. Tenemos a Javi Marcos, que él es de Los Siete Reinos, habla mucho sobre la obra de Martin. Y tenemos a Lara Noguera, el Cine, que ella es crítico de cine, con la que ya coincidimos también el año pasado. A Elia y con Javi estuvimos en el Festival 42, precisamente en una charla parecida a esta, para comentar el tema pero ahí que hablamos también de lo que eran las comunidades. Entonces, este año, cuando estábamos preparando la Cosmerecon, pensamos que ya tendríamos, pero no, adaptación, pero igualmente pensamos que es muy interesante hablarlo porque nos pueden dar tres visiones distintas. Lara, desde el punto de vista de lo que es más el sentido de cine, series, de entender cómo son este tipo de medios. Elia, porque pertenece también a la sociedad Tolkien y entonces ellos son, digamos, el fandom más antiguo. Y Javi, porque está a caballo entre Elia y nosotros, o sea, ellos han vivido la adaptación de la obra de George Martin y nosotros somos los pimpines que todavía no tienen nada. Entonces, y sobre todo creo que una de las cosas interesantes que tendríamos que, bueno, que me gustaría que comentáramos es las concesiones que hay que hacer cuando hay que adaptar una obra. Porque esto es una cosa que yo creo que tenemos que tener muy clara como fans. Nos pueden encantar los libros, pero no es lo mismo lo que nosotros leemos que luego lo que llega a la pantalla. Y esas concesiones y luego también el impacto que va a tener algo así en la comunidad. Y quizás debatir también quién a lo mejor podría adaptar, o sea, quién podría producir y adaptar una obra de este calibre. ¿Por qué obra sería a lo mejor más sencillo? Que nosotros siempre hemos pensado que es Mistborn la obra que sería más sencilla. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que habéis vivido tanto Elia como Javi en vuestros respectivos fandoms con estas salidas? O sea, ¿qué os han parecido las adaptaciones? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Cuál os ha gustado a lo mejor quizás un poquito menos por ser moderados? Así que bueno, si os podéis presentar vosotros un poquito mejor de lo que he hecho yo, para que os conozcan también por aquí. Bueno, pues nada, en realidad me has presentado muy bien. Yo soy la directora del podcast de Regreso a Hobbiton. También tengo un canal de YouTube especializado en el mundo Tolkien y de Harry Potter, que es Magos y Medianos. Yo me encargo de mundo Tolkien, mi compañero Paco habla de Harry Potter, aunque esa saga también me gusta, y soy miembro de la Sociedad Tolkien Española desde el año 2004, o sea que yo cumplo 20 años en la asociación ahora, este año. A lo largo de este tiempo pues he tenido la oportunidad de vivir muchas cosas. Claro, cuando yo llegué ya habían salido las películas de Peter Jackson, entonces toda esa parte previa de furor y decepción y enfado y expectativas cumplidas y no cumplidas, me la perdí. Pero sí que se produjo, sí que hubo impacto en la asociación, eso sí que lo viví el impacto de las películas en la asociación posterior y luego viví toda la movida del Hobbit y toda la guerra civil de los Anillos de Poder, que ha sido una guerra civil que ha dejado cadáveres, secuelas, daños colaterales. O sea, ha sido tremendo, ha sido un momento muy difícil, muy apocalíptico. Así que, pues, si quieres luego entramos más en detalle, pero vamos, sí, efectivamente, al ser los más antiguos, pues llevamos un bagaje, tenemos un bagaje interesante y muchas cosas que te puedo contar. A ver, por orden de presentación, a ver, yo, bueno, Los Siete Reinos, yo soy administrador de Los Siete Reinos, la web no la creo yo, la creó mi amigo José en 2012, yo empecé a escribir en 2013 y más o menos me ocupo de gestiones de 2016. Los Siete Reinos, para que no os conozca, es la mayor web del mundo en español y a día de hoy mayor web en general sobre la obra de George Martin y sus adaptaciones. Ya digo, al final son 12 años publicando 4, 5, 6 artículos a la semana, pues salen de media pues muchos artículos al final del año.
Y bueno, pues también lo más presentado perfecto, pero por introducir el tema, la web nace cuando ya se existía la serie Juego de Tronos, el año 2012 ya justo cuando se iba a estrenar la segunda temporada, pero hemos vivido pues prácticamente todo el arco de Juego de Tronos, la llegada de los siguientes spin-offs, la Casa del Dragón, el Caos de Reinos que se empieza a rodar ahora, los que están por venir, pero claro, nuestro lema es We don't just read, nosotros no solamente... Nosotros somos lectores, nosotros hablamos de la serie Juego de Tronos porque al final es lo que genera más noticias y la Casa de Dragón genera más noticias, pero nosotros hablamos son la obra de George Martin, los libros de George Martin. Entonces, sí que hemos vivido como la serie Juego de Tronos al principio era razonablemente fiel a la obra de George Martin y la última temporada es cierto que sin libros en que apoyarse no ha sido nada fiel. Y hemos tenido la Casa del Dragón, que ha sido un producto con diferencias importantes a nivel de adaptación, pero que también en general estamos los fans muy contentos por cómo se ha adaptado. Así que creo que hemos visto también los dos mundos y para pensar hablar luego de Cosmere, pues creo que nos da una perspectiva interesante porque eso, no somos Tolkien, yo también soy de la Sociedad Tolkien Española, gracias a Elia principalmente, y a Regreso a Hobbiton, soy socio solo de hace 7 años, no 20 como Elia, pero bueno, también puedo tener ahí un poquito la perspectiva de las dos fantasías, el padre de todo Tolkien y uno de sus regeneradores más importantes como es George Martin. Bueno, pues también Tamara me ha presentado muy bien, no creo que haga falta decir mucho más. Y nada, para los que no me conozcan, soy Lara Noguera, el NG Cine, trabajo como crítico de cine profesional, sobre todo en mi canal de YouTube, que es mi medio principal. Y básicamente hablo todas las semanas de los estrenos más destacados antes de que se estrenen, para que sepáis un poco lo que os vais a encontrar. Y también de series de vez en cuando se puede. Y hay tiempo, porque eso ya es más difícil, pero vengo un poco a aportar un poco ese lado de... Estoy siempre informándome sobre producciones nuevas, qué productoras están metidas, qué proyectos se cancelan, que hace muy poquito, de hecho, tuvimos esa cancelación de la serie de Jon Snow, por cierto, que se confirmó, o por lo menos eso dicen. Yo ya no me fío de muchas de las noticias que salen de ahí. Pero sí, un poco la perspectiva esa del tema de las adaptaciones, ¿no? Que siempre es muy espinoso cuando hablamos sobre todo de grandes productoras, de las majors, que son las que suelen meter la mano y tienen peligro. La verdad es que tienen peligro cuando un autor, en el caso de Sanderson, que afortunadamente sigue con nosotros, pues tiene la oportunidad de llevar su obra a una película o una serie, pues las condiciones, el tema de negociaciones, eso tiene que ser un tema complicado, ¿no? Y el año pasado, con la huelga de actores y guionistas, pues ese ha sido un poco el primer tropiezo de Sanderson que le ha hecho pues parar todo. Así que hablaremos un poquito de todos esos temas. Me gustaría preguntaros, ¿qué es una buena adaptación? ¿Qué consideráis que es una buena adaptación? A ver, por favor, cada uno. ¿Qué es una buena adaptación? Yo considero una buena adaptación una adaptación en la que te lo pasas bien en el medio al que se ha adaptado, porque no siempre el traslado literal te garantiza el éxito. Tú puedes hacer una película que sea muy, muy fiel al libro y que no haya quien la aguante. O sea, que sea un rollo, porque al final hay cosas que el papel soporta que la pantalla no. Entonces yo creo que una buena adaptación es esa, que entretiene mucho, o sea, que se adapta muy bien al medio, pero que es respetuosa con la esencia de la obra. Para mí. Con la esencia. Cambiarán cosas, tienen que cambiar. Seguramente tendrás que comerte cosas. Mientras la esencia de la obra y el amor por la obra se transmita, creo que la adaptación será buena. Si destruyes algo que se cargue totalmente la esencia del lore, o que haga que la historia y los personajes pierdan sentido, o que sea poco respetuoso, o que estés hecho sin amor, abusando de CGI, no dedicándole el tiempo que el fandom considera oportuno, no haciéndolo con cariño, yo creo que eso es una muy, muy mala adaptación. Pero es mi opinión. A ver, Elia lo ha explicado perfecto, ¿no? Yo creo que, robándole de su universo que ya domina, las películas de los anillos, aunque habrá quien no esté de acuerdo, creo que es una gran adaptación de los libros del Señor de los Anillos. Y Los Anillos de Poder no es una buena adaptación, pero principalmente porque Los Anillos de Poder carece de la materia prima, que es material
extenso en que adaptar. Yo recuerdo que le hizo un vídeo fantástico en su canal y también comentó en Regreso a Hobbiton que, oye, tú te pones a leer los apéndices y se habla bastante de la Segunda Edad. O sea, hay material. Sabemos a nivel texto bastante cosas de la Segunda Edad, pero no tenemos un libro de 1000 páginas con diálogos de personajes, con evolución de personajes, con arcos narrativos de qué pasó en la Segunda Edad. Entonces, cuando no tienes material en que adaptar, es muy difícil adaptar algo. Pues también las últimas temporadas de Juego de Tronos, que por cierto, Lara sabe mucho de cine. La última temporada de Juego de Tronos gana 10 Emmys. Una temporada que gana 10 Emmys tan mala no será, es mi opinión, pero bueno. No había libros en que adaptar. Adaptaron lo que George Martin les contó en marzo de 2014 en una reunión cuando fueron a Santa Fe, los Aarones Benefit Base y Brian Cogman. Entonces, adaptar algo que no existe es difícil, es difícil. La ventaja enorme es que en el mundo de Brandon Sanderson tenemos tantos libros y tantas sagas tan bien escritos que en este caso, repitiendo que todo lo que ha hecho él es perfecto, creo que adaptar va a ser muy sencillo. ¿Qué es una buena adaptación? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que ellos lo han resumido muy bien. Y hay algo que, sobre todo en la industria y tal y como está ahora mismo, es muy decisivo, que es el tema del tiempo. Lo digo porque en el caso del Señor de los Anillos, la primera trilogía, la industria funcionaba de una manera muy distinta. Es decir, en aquellos tiempos, que ya han pasado unos cuantitos años, ese tipo de películas se invertía mucho más, se invertía tiempo en hacer las cosas bien. Si se tenía que tardar 3 años en hacer una película, se tardaba 3 años. Ahora eso ya no funciona así. Es decir, y seguramente lo veréis no solamente en adaptaciones de novelas, sino en cualquier película, ¿no? Dices, chico, los efectos visuales aquí le podían haber dado una vueltecita, ¿no? Están así como un poco cutres. Y eso no es porque la gente de efectos visuales lo haga mal, sino porque no se les da el tiempo suficiente para que queden las cosas bien. Y yo creo que en ese sentido, Sanderson se va a enfrentar a también un problema con esto del tiempo. Porque si él quiere ser, y parece que está decidido a que sea lo más fiel posible a lo que él tiene en la cabeza, va a necesitar muchísimo tiempo. Y eso para una productora, una mayor, es tiempo y muchísimo dinero. Entonces, un primer producto de un autor que todavía no ha hecho nada, que no tienen referencias de si va a triunfar o no va a triunfar, de si va a compensar a lo mejor poner $300 millones para hacer el Imperio Final, es una inversión que o Sanderson se lo va a tener que currar mucho para convencerles. Van a tener que presentar, yo creo que es lo que dije también el año pasado, que tiene que rodearse de un buen equipo, de un equipo de confianza y decir, estas personas son las que me van a ayudar a llevar el Imperio Final a la pantalla de la mejor manera, me entienden, saben cómo trabajo. Y yo creo que va a tener que estar muy, muy implicado en el proceso, porque si no, una productora, una gran mayor, se puede llevar por delante muchas cosas sin que el autor se entere absolutamente de nada y que el resultado sea muy distinto del que a lo mejor le ponen sobre la mesa. Entonces, el tema del tiempo para mí es crucial en una producción como esta, decir, vale, igual hay que tomarlo con calma y si no podemos ver una película de Sanderson hasta dentro de 3 años, pues igual son 3 años para que la película salga como tiene que salir y como Sanderson la quiere. Otra cosa es que se invierta en ello y luego el público responda, claro. Es muy complicado. Entonces, bueno, buenas adaptaciones hay poquitas, pero el tema del tiempo para mí es esencial. Fíjate, estoy de acuerdo porque además hay un tipo de filosofía que ahora en Estados Unidos se lleva mucho, que es falla rápido, falla barato. Si la vamos a fastidiar, gástate lo menos posible y hazlo rápido para que podamos seguir adelante, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, no, pero de los errores se aprende, es como ya, pero te has llevado una saga por delante. Entonces, el falla rápido, falla barato, lo que mata es el cariño y la artesanía, que son dos cosas que he visto yo en adaptaciones, que son parte de, porque luego hay muchos factores, pero parte de la fórmula mágica es el ponerle cariño a las cosas e intentar
elaborar lo máximo posible, porque ahora mismo las series tienen un pastizal. O sea, Los Anillos de Poder ha sido la serie más cara de la historia. No se ha notado. Entonces, claro, ¿por qué? Porque prefieren invertir ese dinero en cosas espectaculares y un casting y no sé qué, y vestuario y tal, pero no dedican ese tiempo a tener a 2 tíos sentados muchos meses delante del ordenador, iba a decir la máquina de escribir, o sea, ya me he quedado antiguadísima, delante del ordenador, tecleando y revisando los libros y llamando al autor y que venga a verlo, y entonces el autor me manda sus notas y yo vuelvo a... Ese es el dinero que no se quieren gastar. Luego no les importa pagar un CGI que a veces también el abuso del CGI destroza mucho las cosas y envejecen fatal los productos, pero no les importa pagar eso, el actor de no sé qué, los preestrenos impresionantes por todo el mundo, que lo hago en el cine más caro de la ciudad más cara y la plaza la lleno de cosas y no sé qué, y son todos fuegos artificiales, pero luego no he querido dedicar tiempo a que una persona haga un guión consistente y adapte la obra bien. Entonces yo estoy contigo, creo que es un problema de que no le quieren dedicar a las cosas el tiempo que necesitan. Y además tienen prisa, porque ahora están con el... Como todo el mundo está haciendo series, ¿no? Entonces HBO tenía Juego de Tronos, ahora tiene La Casa del Dragón, Amazon tiene muchas cosas, porque tiene mucho dinero, Netflix tiene sus productos, entonces la plataforma o la productora que decida llevar a cabo este proyecto va a trabajar con un horario. ¡Ojo! Es que fulanito va a estrenar no sé qué. Entonces yo lo tengo que estrenar antes. Entonces para este año lo tengo que tener, pero además no lo tengo que tener para octubre, lo necesito para junio. Y además, bueno, se meten luego en temas de, pues a lo mejor el guionista llega y dice, pues esto lo he hecho en 8 capítulos. No, es que tienen que ser 13, porque es que yo necesito, porque así me engancha con la siguiente serie que tengo, que empieza a mediados de verano. Entonces ya el guionista tiene que ponerse a retocar sobre esos 8 capítulos para hacerlo 13, estirar las cosas como un chorizo, hacerlo lento, insoportable. O sea, es que ahora hay una presión con las series, una presión brutal. Es el producto estrella. Antes nadie quería salir en una serie. Sí. Nadie quería que se hiciese una serie de su producto. Nadie. Y ahora, ahora todo el mundo quiere estar ahí. Y eso conlleva un desgaste, una presión, una prisa, un estrés, que lo ha explicado Lara perfectamente. Y eso es un problema muy gordo. Y en realidad es muy difícil que un autor consiga imponerse a ciertas cosas. J.K. Rowling lo consiguió, por ejemplo. J.K. Rowling está en todos sus proyectos, con mayor o menor fortuna, porque la saga Animales Fantásticos pues tampoco ha sido una maravilla, pero recordemos que no está adaptando nada. Eso ya es... Pero las adaptaciones de Harry Potter, yo creo objetivamente que están muy bien. No son, sin ser perfectas, creo que están muy bien. Es que la autora estaba ahí machacando, una autora preocupada. Y ha conseguido que se la tenga en cuenta para todo, que las decisiones, que no sé qué, que si hacen un subproducto de esto ella tenga también que estar, con lo cual tiene cierto control. Conseguir a Brandon Sanderson tener ese control sobre su producto, esa es la cuestión. A ver, yo creo que, o sea, os doy totalmente la razón, pero al que no conozca un poco la historia de la saga Canción de Hielo y Fuego nace porque George Martin estaba muy quemado con televisión. Él había estado trabajando en Hollywood a finales de los 80 y él le decían, George Martin, George, no podemos hacer esto, es muy caro. Y esto lo ha contado George Martin. Oye, ¿puedes hacer que la batalla gigante de 10.000 tíos contra 10.000 tíos sea un duelo épico entre el héroe y el villano? Y decía, no. ¿Y no puedes pasar de 20 personajes a 3 en cada familia? No. Y al final le largaron de Hollywood. Entonces dice, pues venga, voy a escribir Canción de Fuego, en el cual voy a meter a 5.000 personajes, voy a hacer un muro de 100 metros de alto, voy a hacer no sé cuántas familias, pero como tal, nunca nadie va a hacer una serie de esto, voy a hacerlo todo lo infinitamente grande que quiera. El problema es que resultó que a los piratas de HBO se les ocurrió hacer una serie, ¿no? Y precisamente hablando de lo de los costes, que lo habéis hablado muy bien, George Martin, la única entrevista que el año pasado, George Martin el año pasado tuvo un año horrible, solo dio una entrevista cuando suele dar muchas, dijo, el problema que tenemos ahora es que hay un número de películas muy, muy caras que no han perdido millones, sino que han perdido cientos de millones de dólares. Dice, es un flop. Dice, una película que ha recaudado 100 millones de dólares, es decir, la han visto millones de personas, es un fracaso. Porque como ha costado 200, si solamente recaudas 100, es un fracaso. Y no quieren hacer más películas de ese estilo, no quieren hacer más series de ese estilo. Los Anillos de Poder lo ha visto mucha gente, pero poca gente se queda al final, es un problema de guiones. Pero una cosa que ha visto mucha gente es considerada un fracaso, porque la inversión es tan grande que necesitas un rendimiento luego de visitas de espectadores absurdamente loco. Y eso es un problema grande de la industria. La gente dice, no, en la Casa de Dragones que no hay casi dragones.
¿Tú sabes literalmente cada millón de euros que cuesta ver un dragón por pantalla? Cada segundo por pantalla, estamos hablando de cientos de miles de euros cada dragón que sale por pantalla. Parece una tontería, pero eso es... Claro, la gente, con todo lo que ha dicho Elia, la gente quiere cosas muy espectaculares, que luzcan de maravilla, que no parezca cutre, y lo quiere ya. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando en Juego de Tronos decía, va a haber 2 años en una temporada y otra, a la gente le parecía, ¿pero cómo va a haber 2 años en una temporada y otra? Bueno, porque es muy complicado hacer una serie, igualmente que hacer una película. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando se aplazó Dune, que fue también un poco por la huelga de guionistas y actores, yo estaba encantado y diciendo, mira, si van a retrasarlo es porque quieren que el producto sea bueno. Preferimos esperar 6 meses, pero que esté bien hecho en tema de efectos especiales, si hay que regrabar una escena se regraba, si hay que cambiar algo del guión se cambia. Prefiero retrasarlo y que sea bueno a sacarlo en Navidades o sacarlo en Acción de Gracias, que nos da mucho dinero, pero sacarlo a medias. Es una apuesta arriesgada, pero por ejemplo en el caso de Dune ha salido bien. Pero es que eso, cuando llegamos a inversiones tan colosales, claro, Cosmere se gastarían tanto dinero en Cosmere, lo ha dicho antes Lara, es que claro, es que nosotros nos gusta Cosmere, pero Cosmere en Estados Unidos no es tal altura de Juego de Tronos y los Anillos Harry Potter, no lo está. No estaba la Rueda del Tiempo, y la Rueda del Tiempo ya fue una serie cara, pero la Rueda del Tiempo costó mucho menos que los Anillos de Poder. Entonces, es difícil convencer, como ha dicho antes Lara, a HBO para decir, venga, suéltale 200 millones de euros por temporada a una serie de un autor que en Estados Unidos no es tan conocido. Sí, sobre todo lo que decía Elia de fallar rápido y barato, ¿no? En el caso de, por ejemplo, ha sido muy, muy llamativo, sobre todo en Disney, que entró en un ritmo que no es sostenible, en el que estrenaba una película todos los meses, que prácticamente tenías una película de Marvel cada mes y medio en el cine, la gente se empezó a quemar, películas que cuestan 200, 300 millones, les costaba una barbaridad llegar a los 100 millones en taquilla. Y claro, se preguntan por qué, pero cuando todos sabíamos qué era lo que estaba pasando. Primero, que quemas, como decía Elia, ¿no? Es decir, ya, es que lo quiero ya, es que lo quiero tengo que sacar otra más y otra más. ¿Eso qué hace? Pues evidentemente que la calidad de los guiones deje mucho que desear, porque si estás escribiendo con prisas, no vas a ningún sitio. Porque al final, sobre todo en el caso de una adaptación, entiendo que hay que coger un libro, en el caso del Imperio Final, por ejemplo. Dices, vale, analizamos qué escenas son las que tienen que aparecer sí o sí. Porque tú le puedes romper el corazón a muchísimos millones de personas si decides hacer o no hacer una escena, o hacer o no hacer que aparezca cierto personaje que a lo mejor no es importante, pero es un personaje que los lectores o el público en general se ha encariñado con él, por ejemplo, por ponerte algo así, ¿no? Entonces tienes que elegir muy bien a tus guionistas, ponerte con el autor delante y decir, esto tiene que salir, sí o sí. Estas son mis condiciones, y los personajes también, el aspecto físico. Yo me voy a acordar siempre de cómo se me rompió el corazón cuando vi la adaptación de Máquinas Mortales, producida por el señor Peter Jackson. Eso, aparte de que la adaptación es lamentable, la protagonista, en el caso de la protagonista, uno de sus rasgos mayores es que tiene media cara desfigurada. Y tú veías la película y la chica era la más guapa que habías visto en tu vida. Y decías, a ver, algo tan esencial como eso, por poneros un ejemplo, eso te destroza todo. Aparte de que ya como adaptación era mala, como película también era bastante malilla. Pero lo dicho, que al final tienes que hacer un análisis de esa obra y decir qué es lo que... porque tienes que dejar cosas fuera. Y al final, en el medio audiovisual, como decía Elia, dice, tiene que ser una película que funcione. ¿Qué vas a hacer? ¿Una peli de casi 3 horas? Eso solo se lo puede permitir el señor Villeneuve a estas alturas, y hacerte Dune y que dure casi 3 horas y que la gente diga, lo voy a ver. Pero claro, tratándose de Sanderson, lo mismo, está en una posición muy peligrosa porque no tenemos nada, no hay referencias. ¿Cómo va a saber Universal, que se supone que es la que va un poquito detrás de él? ¿Cómo va a saber si eso va a funcionar o no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde tiene el límite ese cheque para decir,
bueno, hasta aquí nos la podemos jugar. Porque al final él tampoco puede arriesgarse a poner, creo yo, no puede arriesgarse a poner su propio dinero y ejercer de productor. Creo que eso también sería un riesgo muy grande, pero es que tendríamos que saber las condiciones de las negociaciones que está haciendo ahora y eso es muy complicado. Si están negociando ahora, si ni siquiera están en proceso de preproducción, aunque Sanderson tenga muchas cosas preparadas, estamos hablando de que podemos esperar todavía mucho tiempo para que eso llegue, porque sobre todo si él lo quiere hacer bien. Me preocupa el tema de los guiones, porque me sabe fatal. Estaba viendo la serie de The Witcher. Para mí The Witcher, a pesar de todo, se acabó en la Season 2. No existe la Season 3. Pues, los guiones son mejores de la 3, hazme caso. Ya, pero yo ya... Y leí un... Se nos ha ido Elia. Se nos cayó. Se nos cayó. Es que la estaba viendo que la conexión hacía cosas raras. Bueno, por un momento yo soy medio Javi. Por cierto, Javi eres Elia y Lara sigue siendo Lara. Cuando vuelvas a pantalla, Javi, si te puedes poner un poquito más hacia el oso, porque si no, cuando vuelvas a tu sitio, sí, porque si no, creo que te me estabas quedando debajo del marco. Pero bien, el caso es que... por ejemplo, me supo muy mal porque leí un comentario, algo así que me pareció un poquito fuerte, como que los guionistas dijeron que el guión era muy simple. Mira, aquí vuelte. Hola, Elia, ¿qué tal? Ay, no te oigo. Espera. No he sido yo, porque soy famosa por matar el audio de la gente. Perdóname. Ya está. Ahí estás perfecta. Caí, y Javi, vale. Bien, estás bien. Estoy bien, ya he vuelto. Y tú, Javi, un poquito para allá, un poquito para el oso. Vale. Pues estábamos comentando el tema de lo de The Witcher, porque leí un comentario que me pareció ligeramente desafortunado, de que los guionistas habían dicho que habían simplificado mucho la historia, porque total, como la gente que la veía era tonta, y me quedé en plan, digo, hombre, como que no valía la pena hacer guiones complicados, porque como que la gente era muy simple, ¿sabes? La gente que veía ese tipo de series como que era muy simple, y me quedé un poco muerta. O sea, me parece... Es duro eso, ¿eh? Me parece muy... Primero porque creo que era una serie que, bueno, era una... No sé cómo decirlo, me sale IP, era una obra que tenía mucho potencial, era una obra que tenía una buena historia de base, era una obra que tenía juegos detrás que muchísima gente quería esos juegos, o sea, que le gustaban, tenía personajes carismáticos, tenía magia, pero tampoco es que digas, joder, es que me lo voy a gastar todo en magia, porque al final es un tío cachas con su espada matando bicho, pues bueno, harás el bicho y ya está, tiene romance, tiene un poco de todo, quiero decirte, no era tan... Y claro, luego llegas allí y es verdad que tienes que hacer unas concesiones, pero tienes un actor que además de que la gente ve la serie por la trama, por supuesto, pues además de eso te encuentras que el actor es hiper fan de la obra, te está intentando ayudar a decir, mira, esto quizás habría que retocarlo y no tendría que ser así porque en el libro tal, y casi como que hacen callar al pobre chaval, como que no supongo que será en plan, pues esto no es lo tuyo, esto tal, y es como, tienes una persona que te está asesorando. O sea, Brandon de hecho también estaba molesto con la rueda del tiempo, porque cuando fue a decirles que mira, que esto no podía ser así, también dijeron pues estupendo. Y yo creo que lo que no quiere que pase es eso con sus libros. Que es una diferencia muy grande con el rodaje de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, que Ian McKellen perseguía a Peter Jackson con el libro por el set y le decía, mira, no, es que esto yo creo que esto hay que hacerlo de otra manera, porque es que mira, aquí pone esto, yo creo que esto tal... O cuando le dijo a Lali, oye, a Christopher Lee, oye, cuando te apuñala Grima, tú tienes que gritar. Y él le dijo, ¿a ti te han apuñalado alguna vez? Porque a mí sí. Yo fui espía y a mí me apuñalaron. No puedes gritar cuando te apuñalan porque te quedas sin aire en los pulmones. Entonces, y Peter Jackson dijo, ok, ¿sabes? Y todas las cosas que se sugerían razonables
de gente que sabía y pertenecía al cast se tomaban en cuenta. Es una diferencia muy gorda con que llegue Brandon Sanderson a pedir algo a la rueda del tiempo y digan, chaval, lentejas. ¿Qué es esto? A ver, lo de The Witcher, yo recuerdo una noticia porque, lo publicaron los de Rare Intelligence, que es un medio muy bueno, que es, primero hablan solo de The Witcher y luego hablan de más cosas. Esto lo dice uno de los productores de los videojuegos, que es polaco, en una entrevista en Polonia. Y él dice que ellos los polacos tienen una forma de ver la literatura y el arte que no es tan acelerado, que ven más matices. Dice, igual es por la historia de Polonia, que es una historia muy compleja y tal. Dice, y los americanos no ven el mundo como nosotros, especialmente la generación de Netflix no lo ve todo como nosotros, ¿no? Dice, para la gente de otras partes del mundo, especialmente los americanos, las simplificaciones no solamente tienen sentido, sino que son necesarias. Es doloroso para mí también, pero si tuviera ese nivel de complejidad no llegaría a tanta gente. La cosa es que luego tú te ves las audiencias de la serie de Witcher y las 2 primeras temporadas vio un montón de gente. Pero bueno, más allá de la anécdota de las palabras de ese productor, que digo, no que dice que los espectadores son idiotas, sino que él cree que las audiencias americanas no son como las polacas, hay una parte de nacionalismo polaco en esas declaraciones. Para mí la diferencia fundamental, que la ha comentado también un poco Elia, es que el autor de The Witcher, Andrzej Sapkowski, no se involucró nada en la serie de televisión. Y eso lo ha confesado él. Dice, ¿qué te parecen los cambios que han hecho? Y lo ha dicho públicamente, me da igual. Dice, yo recibí el dinero y no me preguntaron muchas cosas, lo que me pregunté eso dijeron, pero no se involucró. Yo creo que todos tenemos claro que si Brandon Sanderson decide al final se puede adaptar a su universo, él va a estar muy encima. Y en el caso de George Martin, las primeras 4 temporadas de Juego de Tronos, George Martin está muy encima, está muy contento con la adaptación, dice, mira, me estoy retrasando con Vientos de Invierno, dejo la serie en vuestras manos porque confío en vosotros. Y él se desentiende de la serie confiando en que el HBO le haga más o menos caso y diciendo, yo soy un escritor de libros, la serie no es un hijo mío. Él cuenta que cuando estuvo en el rodaje del primer piloto que se descartó en Marruecos, él ve cómo hay una escena y están discutiendo los showrunners y no le preguntan nada a él. Y dijo, vale, esto es un bebé que entrega en adopción. Entonces, bueno, puedo ir a visitarle y puedo comprar regalos, pero el bebé que le da en adopción ya no es mío, está en casa de sus nuevos padres. Yo creo que Brandon Sanderson, si deja a su bebé en adopción, irá a verles todos los días. Sería la abuela pesada que va todos los días a ver a nietos, ¿no? Entonces, eso, yo creo que él estaría muy, muy pendiente. Y por ejemplo, George Martin en la Casa de Dragón ha estado muy pendiente. Él no iba al set, pero yo sé de la máxima mano que él se manda mensajes permanentemente con los autores, con los autores. Y de hecho, lo que hizo George Martin con la Casa de Dragón es que mandó a unos asistentes de los que vivía con él en Santa Fe directamente a Los Ángeles, a Tim Miquel, para que sea sus ojos y sus oídos en el rodaje. Pues igual Brandon no puede estar en el rodaje en Belfast, en Londres, en Los Ángeles de las series del Cosmere, pero sí tendrá a uno de sus muchos asistentes más valorados, igual, todos los días vigilando que todo esté como él quiere. Bueno, esperemos, la verdad. No, a ver, yo tengo, o sea, primero que posiblemente la primera hora por la que vayan a empezar la adaptación sea Mistborn, porque es dentro de que cabe la menos exigente a nivel de CGI y tal. Segundo, porque otra cosa que os comentaba antes que me ha llamado muchísimo la atención desde un punto de vista editorial es que de golpe y porrazo Brandon hizo cambiar a todo el mundo la nomenclatura de su saga principal. Pasó de ser Nacidos de la Bruma a Mistborn en todas partes. Es verdad que el primer libro en Estados Unidos se llamaba Mistborn y debajo ponía El Imperio Final. Pero cuando él editó su libro en su propia casa, la edición de aniversario, pone arriba Mistborn solo. Y ahora, por ejemplo, la nueva saga de Nova se llama Mistborn y ahora quiere que todo el mundo... Y para mí ese es un movimiento que tú haces cuando tienes muy claro que quieres una marca reconocible a nivel mundial. O sea, una marca que alguien va a la ve y dice... Entonces yo creo que ese era un movimiento bastante, a mi parecer, desde la ignorancia, pero bastante encaminado a decir... Es que esto lo voy a transformar en una adaptación y quiero que todo el mundo la reconozca, y esté de donde esté. O sea, que todo el mundo sepa de qué estoy hablando. Y que no tenga... O sea, si tú lanzas, no sé, Dune, todo el mundo sabe que es Dune. No es Dune en un sitio, Duna en el otro y como se diga en otros idiomas. O sea, no, Dune es Dune y punto. Y eso facilita mucho también el reconocimiento. Y creo que facilita mucho también que la gente pues después hable de unos a otros. Me parece que eso era un movimiento bastante acertado como para decir, vale, pues iban a empezar por Mistborn. Tengo una pregunta para Lara, si puede ser. Sí, claro.
Porque, o sea, bueno, o hablar de este tema, porque tú has dicho que para los productores podía ser quizá arriesgado adaptar a Sanderson porque no se sabía cómo iba a salir, cómo iba a triunfar, como tal, pero realmente se han hecho productos muy raros de muchas cosas. O sea, te quiero decir, a mí Sí. me encanta Sandman, soy muy fan, me leí los cómics hace mucho tiempo, los tengo aquí en la estantería, son, bueno, lectura de cabecera, vale. Cuando dijeron que Netflix iba a hacer Sandman, dije, ostras, o sea, ok, a mí me encanta, pero no es para todo el mundo. Sandman es muy rara, es muy oscura, es complejísima, es muy desagradable a veces, o sea, quiero decir, no es que digas, voy a hacer un producto para todos los públicos, no, estás adaptando una cosa y creo que la adaptación es muy buena, ojo, o sea, y es valiente adaptar eso porque no se lo vas a poder vender a todo el mundo. Entonces yo digo, ostras, es que adaptaron Sandman, que me parece una cosa arriesgada, han adaptado Dune y se han gastado una pasta, que habrá quien me diga, no me compares Dune con Nación, pues vale, perfecto, pero Dune también era una cosa que la adaptación de hace años fue un absoluto desastre y han hecho y le han dado una oportunidad y además han dicho, vamos a coger ¿quién está más de moda? Timothée Chalamet, venga, venga, para hacer de Paul Atreides, venga, y Zendaya, venga, sí, también, dale, lo que quieras, toma. Jope, Sanderson no me parece, o sea, a mí ahora mismo pienso en Mistborn, porque a lo mejor otras cosas, pero Mistborn no me parece nada arriesgado en comparación con otras cosas que han sacado. Podríamos decir entonces que Witcher también, pues es que, o sea, estamos hablando de fantasía. Sacan muchísimas cosas de fantasía. ¿Tú tienes alguna explicación de por qué? O sea, tú has dicho esto, ¿es tu impresión? ¿O crees que hay alguna razón por la que Sanderson pueda ser más arriesgado que otras cosas? ¿Crees que esto va a ser más caro que producir otras series y por eso el riesgo es mayor? O sea, ¿cuál es tu opinión en todo esto? Porque a mí me ha sorprendido. Sí, por ejemplo, en el caso de Sandman, que creo que es una adaptación maravillosa, sabemos que Neil Gaiman estuvo muy encima porque ya había aprendido la lección con American Gods y otras cositas que habían pasado por ahí. Y dijo, no, perdona, aquí Sandman se hace como yo diga y yo creo que todos los capítulos de esa serie son redondos, fantásticos, con unas interpretaciones buenísimas y unos diálogos que es que, vamos, que están sacados de las páginas, o sea, no hay que... enseguida lo lees y están ahí, es que es clavado. Pero, por ejemplo, en el tema de ir al cine es complicado porque adaptar para la pantalla grande tiene también sus riesgos. Primero lo que decía Tamara, ¿no? De Mistborn. ¿Cómo presentas esa marca a gente que no tiene ni idea de quién es Sanderson? Plantearte un universo nuevo, que es lo que quiere crear Sanderson para sus adaptaciones. Quiere hacer una franquicia, básicamente, y tener su serie de televisión, y ya no hablemos del archivo, porque si tenemos suerte y meten mano en el archivo, esa adaptación va a ser para, no sé, para ponerles un monumento porque es complicadísimo, muchísimo más que Mistborn. Pero llevar una película fantástica al cine es un gasto mucho mayor y ahora mismo es que si te das cuenta, si repasas el calendario de estrenos de 2024, te diría que más del 80% son secuelas, precuelas, remakes, reboots de cosas que la gente ya conoce, porque son familiares, les son familiares. Entonces, presentar un producto nuevo para ellos en una gran pantalla y montarte ahí una campaña de marketing, ¿cómo vendes mismo? ¿A qué público se lo vendes? Que eso es un problema también, porque nosotros estamos hablando aquí y yo entiendo que todos hemos leído algo de Sanderson y estamos deseando que salgan esas adaptaciones, pero tienes muchas opciones. ¿A quién se lo vas a vender? ¿Al público que más va al cine, que son los chavales de 18 años, 20 años, 21? ¿O se lo quieres vender al público que está leyendo a Sanderson desde hace mucho, que ya estamos hablando de gente de 30 y bastantes? Qué generosa. Sí, exacto. Entonces, el público objetivo también puede llegar a ser un problema, porque depende del público al que se lo quieras vender, puedes cambiar cosas. Porque Mistborn tiene escenas muy duras, pero también se pueden dulcificar llevadas a la gran pantalla para que
en vez de tener una calificación, pongámosle, para mayores de 18, pueda tener una calificación para mayores de 13, y en Estados Unidos sobre todo, que eso les importa mucho, pues tener más o menos público. Entonces eso ya te corta un poco el rollo, digamos. Sí. A ver, ¿Y yo por creo qué? que... Perdón. Dale, Elia. ¿Por qué cine? O sea, quiero decir, ¿quién se ha empeñado en que sea película? O porque yo no conozco el proceso de este proyecto, ¿vale? Entonces, ¿por qué se habla de cine y no de serie? Es que eso incluso me sorprende. Me sorprende que se plantee película cuando realmente ahora lo que está haciendo todo el mundo y lo que ayuda a trasladar más fielmente las cosas a la pantalla es tener poder tomarte el tiempo de hacer capítulos y hacerlo bien. Entonces, ¿por qué no esto? Mi sensación es que es por el tema de Universal, ¿no? A ver, Universal es propiedad de Comcast. Comcast, no asociamos Comcast a series. Comcast sí tiene una, por decirlo así, una cadena de streaming, que es Peacock, que igual lo suena alguno, pero no es HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, ¿vale? Que son como los 4 grandes del streaming, ¿no? Entonces, bueno, sí, Brandon, según se dice, yo personalmente no tengo la información, aquí la que sabe es Tamara, lo tiene hablado con Universal. Universal es más, apuesta precisamente más por películas que por series. Por ejemplo, igual os suena Sci-Fi, que se puede ver en España, creo que es un canal que está en Movistar Plus. Pues donde iría Cosmere, si fuera una serie, sería Sci-Fi. Claro, la serie de Sci-Fi tiene un presupuesto de otro de magnitud directamente comparado con lo que estoy hablando de las Big Four, ¿no? Entonces, es otro rollo. Lo que sí que estoy convencido es que ahí, si deciden apostar por ello, el mercado y la audiencia es enorme, ¿no? Decir vosotros que van al cine chavales de 18 años, mi madre va al cine cada 2 semanas. Mi madre no ha visto Juego de Tronos porque dice que hay mucha violencia y sexo. Pero si le digo que Brandon Sanderson es un autor porque no pone violencia y sexo, pues igual es capaz de verlo. Mi padre tampoco ha visto Juego de Tronos, pero a mi padre le encantan esos anillos. Yo descubrí esos anillos por él. Si yo le digo que esto es de un autor de fantasía que puede recordarte un poco porque está bien escrito El Señor de los Anillos, lo va a ver. Y recordemos, El Señor de los Anillos fue la película más vista en España cuando se reestrenó en cines en la pandemia, que yo recuerdo que la vi con Elia y con Tote, por ejemplo. Juego de Tronos, la serie de la más vista de la historia, si no la más vista de la historia. Los Anillos de Poder me gustaron más o menos, pero el primer episodio batió un récord de audiencia con sus parámetros raros que tiene de streaming Amazon Prime. A toda esta gente que es friki y que nos gusta Juego de Tronos y nos gusta los Anillos, creo que se les puede vender muy fácilmente que primero estaba Tolkien, luego era Martin y luego igual no llega a su nivel, pero está de camino Brandon Sanderson. Con un buen equipo de producción, marketing, etcétera, se les puede convencer a mucha gente para ir al cine o en este caso para ver una serie. Yo de verdad creo que el problema de la audiencia no existe. Lo que pasa es que sí que es cierto, cuando se habla de Witcher, los libros de Witcher, que aquí hay gente en el chat, por ejemplo Ari, que conoce mucho mejor que los libros de Witcher, el problema de The Witcher es que los libros, o sea, lo que tiene The Witcher es que los libros no se ha leído casi nadie en Estados Unidos porque la traducción fue muy mala, la traducción en español es muy buena, de Faraldo, pero 50 millones de personas habían jugado a los videojuegos. Entonces tenías 50 millones de potenciales tíos capaces de ver esa serie. Y Cosmere, por desgracia, no ha vendido 50 millones. Entonces no puedes dar ese número tan fácil a la productora. Pero diciéndoles que es el heredero de Sanderson, de Tolkien, de Jordan, de Martin, ahí hay gente. Hombre, el tema de las películas o series, yo creo que es más bien por una decisión personal de Brandon, porque él ha comentado siempre que él ve Mistborn como serie, o sea, como trilogía, rollo una por libro, y como que el archivo, digamos, tiene muchísimas cosas que explicar, porque para colmo es la obra más meta, porque es donde se cruza todo Peter del Cosmere. Pues como que él prefería que eso fuera más una serie, o sea, por el tema de que le daba más tiempo a desarrollar, pero yo creo que a lo mejor yo creo que de cierta manera él puede querer una película, en el sentido de que no le estás exigiendo a la gente demasiada atención, les estás diciendo déjame un par de horas y media de tu vida y yo te voy a contar una historia y vamos a rezar para que me la cuenten bien, hagan bien, digamos, la transmediación, pero
cuando tú estás haciendo una serie, que no sé por qué últimamente las series son de 8 capítulos, o sea, a mí lo de... o sea, estoy tristísima con The Good Doctor, bueno, mira, tal como acaba la temporada, mejor, pero es que las series, chico, empezaron de 20 capítulos o 20 y pico y después pasan a hacer 10 y ahora son 8 y la semana que viene me quedo en 6 y dentro de 4 días es una trilogía de capítulos y es como, gracias, nos vemos el año que viene. Me sorprende. Pero bueno, sí que es verdad que tú estás exigiéndole... O sea, creo que a lo mejor es más fácil que apuesten, quizás, no lo sé, por una adaptación de algo que dura 1 hora y media, 2, que decir, mira, vamos a meternos aquí en un proyecto que van a ser, pongamos 50 horas por capítulo, pues yo que sé, 10 horas. No sé valorar el nivel de compromiso, pero quizás en la mente de Brandon hay algo así. Luego es verdad que el consumo de series es más sencillo. Todo el mundo tiene una tele en su casa, todo el mundo se puede tirar al sofá, todo el mundo puede hacer así, conectar y ver tal. Y en cambio, pues ir al cine es... Bueno, para mí me encanta, ¿no? Es un ritual, te vas al cine, sales de casa, vas a cenar, te compras las palomitas, te compras la Coca-Cola, te sientas, lo ves en una gran pantalla. Pero no es lo mismo que el momento instantáneo de conectar algo y lo ve todo el mundo. Y que Y, están por ejemplo, atrapados además. y que estás atrapado. No puedes salir de la sala. En casa Sí, puedes apagarlo, mirar el exacto. móvil, no sé qué, te Sí. llaman. Y ahí Incluso en casa puedes comentarlo. En casa a lo mejor puedes hacerte una watch party, lo estás mirando con más gente, lo estás comentando, lo estás hablando y en el cine estás tú en ese momento de estoy No, yo... en el cine no hagan watch party, por favor, que es No, horrible. no, O sea, por favor. Oye, No, pero... recordad las quedadas para ver los últimos capítulos de Juego de Tronos a las 3 de la mañana, ¿eh? Yo solo he Ojo, vivido, ¿eh? joder. Pero Las yo quedadas creo en los sí. bares. Sí. Uy, madre mía. Pero por eso digo, no sé, para mí son las dos cosas, el que es una decisión personal y quizás es una manera de decir no te estoy exigiendo a priori una inversión tan grande para ver el resultado, no sé. Sí, pero además es que hay otra condición. O sea, yo sé que Sanderson ha hecho cosas que le pueden parecer imposibles a otros y yo creo que va a conseguir sacar adelante su proyecto, le costará más o menos. Pero en lo que tú dices, Tamara, es que te voy a financiar una película de 1 hora 45 para resumirte El Imperio Final, por ejemplo, la primera parte, ¿no? Pero claro, es que es una primera parte de una trilogía. Entonces, ¿qué pasa si el Imperio Final el no Imperio funciona? Final, en teoría el Imperio Final es autoconclusivo. Sí, pero la gente va a saber que hay dos más, porque Sí. lo van a mirar. Entonces, claro, si esa película no funciona como la productora quiere, no te va a financiar esa segunda parte y nos vamos a quedar todos con una trilogía coja y se va a quedar ahí. Entonces, ese riesgo también es muy duro. O sea, yo entiendo que, bueno, igual estaríamos hablando ya también cosas de contratos, ¿no? De decir, bueno, tal, a ver si el contrato, para que te hagan un contrato por una trilogía ya me parece exageradísimo, ¿no? Pero no sé. A ver, el tema es que, o sea, pongamos que al archivo le dan 200 millones, ¿vale? Yo, pues, o sea, al final de estos años, al final he conocido a mucha gente que está en estos temas de películas, he entrevistado a gente de vestuario y maquillaje, he tenido una fortuna, o he estado, por ejemplo, el año pasado tuve la suerte de estar en el rodaje de La Casa de Dragón, ¿no? Todo eso cuesta mucho dinero, ¿vale? Pongamos, muy bien, nos dan 200 millones, que es, por ejemplo, lo que cuesta La Casa de Dragón, ¿vale? Y yo, de verdad, es increíble. Si podéis acceder a, por ejemplo, yo también a conocer a gente que ha trabajado en maquillaje de los Anillos de Poder y demás. O sea, el trabajo de las producciones luego por dentro es brutal. Con estos 200 millones, ¿qué es mejor? ¿Hacer 2 horas y media de película o hacer 7 horas para 8 capítulos? A nivel de guión, es mejor contar una historia en 7 horas. Pero eso implica que te gastas menos dinero igual en lo que es la parte técnica, ¿no? Vestuario, maquillaje, efectos especiales, fotografía, etcétera. Al final el dinero es limitado, entonces tienes que, como en el juego tienes que ver en qué gastas el dinero. Entonces, ¿queremos que la obra de Brandon Sanderson sea un producto visualmente increíble o sea un producto con guión de calidad? Porque las dos cosas a la vez, en vez de 200 millones, igual cuesta 400, como no sé cuánto ha costado. ¿Cuánto ha costado Dune? Lara, tú lo sabrás mejor que yo, pero bueno, ha costado... Pues, o sea, no ha costado 150, ¿no?
Dune, las 2 entregas están por debajo de los 200 millones, aunque no lo parezca. Joder, pues eso es que Villeneuve es un genio. Villeneuve es increíble porque las películas de Marvel nuevas costaban parecido y nada que ver. Pues mira, pues que contraten a Villeneuve, que es el genio absoluto, ¿no? Uy, Pero, ojalá yo lo compro, ¿eh? a mí es que Denis se luce el color, pero bueno, es otro tema. No, si hablo de 2049 me echáis, ¿vale? Pero bueno, pero que pues hay gente que la haga muy bien, pero que al final tú tienes unos recursos y al final tienes que decidir en qué lo gastas, ¿no? Yo personalmente, hablando del archivo, me parece más complicado, pero el Imperio Final yo prefiero verlo en 6 horas que en 2 y media. ¿Vosotros no pensáis como yo? No. Sí, o sea, a mí como fan de lo que ha hecho Sanderson y del universo increíble que ha montado con el Cosmere, evidentemente se merece que le hagan los honores y que se puedan contar las historias bien, que la gente se enganche, que empiece a unir cosas, que Sanderson es muy de unir cosas. Y por supuesto, o sea, yo compraría también que su primer trabajo fuera para series, sobre todo por eso, porque veo que para la pantalla grande hay muchos obstáculos y sería más complicado que llevar a la gente al cine, arrastrarla al cine, que decirle, oye, que el día tal se estrena en, yo qué sé, en la plataforma que fuera, esta nueva serie de fantasía y tal, que la gente ya tiene un poquito, el género le ha cogido un poco de cariño. Y ya no entraríamos, por ejemplo, si entramos a hablar de casting, ya nos podemos morir porque simplemente hacer un casting para el Imperio Final, que me imagino que estaría Sanderson ahí en la mesita supervisando a todos los actores y actrices, eso ya es un trabajazo increíble y solo estamos hablando de elegir quién representaría a estos personajes, ¿no? Entonces, es complicado. A mí me encantaría que fuera serie para tener más información, para ver más secuencias, para cogerle más cariño a los personajes en la pantalla, pero en el cine es que también luce de otra manera. O sea, para que veáis, las 2 primeras de Witcher costaron 10 millones más que las 2 películas de Dune. Y comparad. No del guión. ¿Cómo es visualmente espectacular una cosa y la otra? Sí. Mira, ahora que has hablado de casting y todo eso, hay una parte de las adaptaciones cinematográficas de la que no hemos hablado, en la que no hemos entrado, que también es interesante, que es el fandom. Ojo, fandom, ¿vale? El fandom tiene que de verdad que, o sea, cuando la gente dice, ay, estoy deseando que adapten tal cosa, ¿estás seguro? Analízalo. Y si es verdad, cumple con tu palabra. Es decir, cuando luego elijan al actor que tú no habrías elegido, pero que es una decisión de un profesional y que el chaval pues tiene su trabajo y seguramente lo hará muy bien, antes de vomitar fuego en Twitter, piénsatelo. Y recuerda que dijiste que querías una adaptación, porque si la pides, la va a hacer otro, no la vas a hacer tú. Entonces, el fandom es una parte muy difícil de las adaptaciones de sagas queridas de literatura, bueno, de casi cualquier cosa, ¿no? Pero el fandom es complicado. Es complicado porque tú tienes una imagen de lo que quieres. Sí. E incluso puede que coincidas con algunos ilustradores de internet, pero no te va a gustar todo. Eso es una cosa que el fandom tiene que asumir desde ya. Cuando estás adaptando, estás adaptando. Habrá cambios, habrá cortes, se perderán cosas, se inventarán otras porque a lo mejor es que lo necesitan. Que ya sé que dicen, joder, es que inventarte no. Es que a lo mejor hace falta, porque como has cortado este trozo tan gordo que no puedes meter, tienes que meter otra cosa, una explicación de alguna manera, o porque a lo mejor tienes que cumplir con algunos requisitos que a mucha gente no le gustan, pero que es lo que hay, ¿no? Entonces, el fandom tiene que estar preparado para las adaptaciones y a veces se piden mucho. Pero yo, desde mi posición actual, os diría, ojo con lo que pedís, que se puede cumplir y a lo mejor luego... Tú no quieres que se adapte el Silmarillion, por ejemplo, Elia, ¿no? Yo, por ejemplo, no querría que se adaptase el Silmarillion. A mí me dicen, ¿de verdad no querrías? Digo, de verdad, porque es muy... O sea, se puede salir muy bien, pero también puede salir fatal. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de que haya algo fatal de esto que le tengo mucho cariño? Y es duro cuando pasan esas cosas, porque además, y te digo, para un creador de contenido, una adaptación que sale mal es lo peor que te puede pasar, porque la tienes que ver, la tienes que analizar, porque generas contenido, entonces tienes que hacerlo, tienes que verlo, tienes que analizarlo.
y es un sufrimiento si no te gusta, y si te gusta y a la gente no, también es un sufrimiento. Entonces, es verdad que aunque cambie, a veces se adapta fenomenal y a veces que se adapta fatal. Las dos cosas pueden ocurrir. Pero siempre, siempre, siempre cambiarán algo. Siempre se modificará de nuestro imaginario, de nuestro pensamiento, de pues es que yo lo habría hecho, genial. Pero no eres productor, no eres director, no eres guionista, no eres cámara, no eres actor, no eres maquillador. Entonces, tú lo habrías hecho de otra manera, pero es que lo ha hecho esta gente. Entonces, es aceptar que otras personas, un equipo de profesionales, con mayor o mejor, o sea, o peor tino, van a coger una cosa que tú quieres mucho y van a intentar hacer algo con ella lo mejor posible, pero que es posible, o sea, puede ser que lo posible pues no sea lo que tú esperas. Y esa es una pieza muy importante también para que al final las adaptaciones salgan, no salgan, pero que el resultado final del conjunto de cómo ha ido esta adaptación, sí, pues el fandom tiene un papel relevante, porque o sea, un fandom muy negativo, muy enfadado, te puede fastidiar una audiencia muchísimo. Pero al final, cuando tú sacas un producto que ya tiene fans, pues tú dices, bueno, por lo menos lo verán los fans. Como los fans no lo vean, macho, y el resto tampoco, te has caído con todo el equipo. Entonces, pero ojo, que ya te digo que la gente pide con mucha ligereza, estoy deseando verlo. Bueno, ya veremos. Me lo dirás. Claro, es que yo creo que una... Perdón. No, di, Tamara. Digo, no, que creo que una de las cosas que por ejemplo, a nosotros nos comentan, ¿no? Y que me alegro muchísimo, Elia, que haya sacado el tema, porque, digo, era algo que queríamos comentar, es precisamente esto. O sea, tenemos que ser conscientes desde ya que van a haber concesiones. Y esas concesiones a veces las habrá pactado Brandon, posiblemente a lo mejor al 90 o entre el 75 y el 90% de veces yo creo que estarán pactadas. Pero otras van a ser decisiones, pues por lo que ha contado Elia, porque es lo que se necesita en ese momento. Brandon mismo ya dijo que él estaba haciendo como sus pinitos con guiones para intentar entender cómo podía ser un guión de Mistborn. Y él mismo cambió el sexo a dos personajes, que era Hams y Krabs. Y era como, bueno, porque él entendió que si hoy en día volviera a escribir esa historia, si estuviera escribiendo Mistborn ahora, pues pensó que Vin estaba muy sola y que a lo mejor hubiera necesitado o le hubiera gustado tener dos personajes femeninos más. O sea que muy posiblemente cuando se haga la adaptación de Mistborn va a haber como mínimo ese cambio de personajes. Y tendremos que respetarlo ya no solo porque sea una decisión que se haya tomado por el bien de la historia o lo que se considera el bien de la historia, es porque es la decisión también del autor. O sea, creo que como lectores, como fans, de alguna manera es como, esto es mío. Sí, pero... o sea, no le puedes exigir a un escritor, no le puedes exigir a un artista que cambie su obra y haga las cosas para ti. O sea, esa persona está compartiendo una parte de sí misma, esa persona está creando una historia para todos, esa persona nos ha invitado a su mundo, nosotros hemos disfrutado mucho y ahora como que nos retroalimentamos, pero hay un punto en el que esa persona es la que tiene la potestad de decidir qué hacer con su propia historia. Y luego, bueno, vamos a rezar todos para que cuando se haga la adaptación, pues eso. Pero... Sí, es que a día de hoy el fandom de Sanderson vive en una burbujita, en su pequeño paraíso. Evidente, por eso mismo, porque no hay adaptaciones de Sanderson. Entonces... todo el mundo disfruta de los libros, todo el mundo habla de los libros y es como todo felicidad y amor. En el momento en el que empecemos a ver, pues eso, lo que he comentado, el casting, quién va a hacer de no sé quién tal, lo que comentas tú de los cambios de sexo, que hoy en día, ojito, cuidado, que Twitter se pone como se pone. Cuando empiece a surgir esa adaptación, es cuando el fandom, o parte de él, no voy a generalizar ni muchísimo menos, se puede poner un poquito más agresivo en esos términos de decir, es que esto no me gusta porque esto tenían que haberlo hecho. Ya sabemos todo el mundo por dónde va eso, ¿no? Entonces va a ser también un momento que seguramente Tamara vivirá con mucho... Con diazepam. Con diazepam. Es que a veces el fandom, o sea, a veces el fandom se resiente porque hay gente que le ha encantado, hay gente que le ha odiado y no somos capaces de soportar las opiniones del otro y entonces se pelea. O sea, yo
yo lo he pasado mal. O sea, yo he visto cómo el fandom se separaba y se atacaba y decían cosas horribles y feísimas y dices, Dios mío. Pero ya te digo que incluso con las adaptaciones de las películas, que en mi opinión fueron muy buenas y creo que la opinión generalizada es que fueron muy buenas, pues cuando la gente empezó a entrar, claro, en la sociedad Tolkien española, como imaginaréis, pues pegó un subidón de socios, ¿no? De repente, ¡pum!, de la noche a la mañana. Pero algunos diferenciaban, decían, no, estos son ringers, ¿no? ¿Qué ringer? Estos vienen de las películas. Ringers. Estos son ringers, sí. Estos son de segunda. No lo hacía, evidentemente no todo el mundo, porque quiero decir, en todas partes, mira, la sociedad Tolkien es maravillosa, pero siempre hay algún idiota. O sea, que como en otros sitios, ¿no? Porque si no, sería muy difícil. Pero se referían a ellos son como fans de segunda, porque vienen de las películas. Ojo, que hay gente que ha venido de las películas y luego se lo ha leído todo y sabe un montón y ha escrito hasta ensayos. Y hay gente que no, y no hace falta. Pero que incluso con adaptaciones buenas, el fandom se revuelve y se repiensa y se transforma y tiene movimientos. Entonces, aquí yo entiendo que también pasará, a no ser que tengáis, yo qué sé, que todo el fandom del Cosmere tenga 2000 puntos de carisma y sea estos maravillosos. Pero esto también es un efecto y es doloroso. Es doloroso que dices, ¿cómo es posible que una adaptación, existiendo los libros que siempre estarán ahí y que todos hemos compartido, cómo es posible que nos estemos peleando así por esta tontería? Pues chica, pasa. A ver, o sea, es que ojalá el fandom de Cosmere sea todo así, pero a mí me han amenazado de muerte por defender que un actor de Juego de Tronos tiene que ser negro. Porque digo, bueno, pues el canon dice esto, pero John Martin también ha dicho que él hubiera hecho a los Valirios negros si se hubiera escrito la saga después, porque tenemos personajes de origen Targaryen, Valirio que no son blancos, etcétera. Y hay amenazación de muerte en YouTube. Yo no lo olvidaré. Que yo o sea, evidentemente no voy a la policía a anunciar lo que me hizo un tío en internet. Pero hay gente pira en todas partes. Entonces, pues bueno, y una realidad es que si nosotros vemos series de televisión, a mí me parece bien, habrá quien le parezca mal, las series son diversas. Y no puedes tener todos los personajes que sean blancos, heterosexuales y los protagonistas los hombres. La saga de Cosmere no es así. Siempre decimos que Kaladin no debería ser blanco con ojos azules. Desde luego estaría mal adaptado entonces, ¿no? Y yo creo que es una saga que va a ser muy diversa. Pero habrá quien no vea que su personaje favorito no tiene la pinta que él desea. Que seguramente la pinta que él desea es bastante parecida como él es físicamente o las orientaciones que él pueda tener, ¿no? Y esto es así. Yo creo que cuanto más grande es un fandom, más buena gente hay y por estadística también hay más toxicidad. El fandom de Star Wars, por ejemplo, se dice que es muy tóxico. Bueno, yo creo que el fandom de Star Wars es muy grande y tiene 50 años casi de vida. Entonces, pues claro, con tanta gente en 50 años, pues habrá gente tóxica y habrá gente súper maja. En la saga de Tolkien somos más de mis socios ahora. Pues normal que por pura estadística haya más bobos que cuando solo había... Cuando entras a Turia queréis 200 o algo así, o por ahí. 300 y pico. Pues ya está, pues por pura estadística pues habrá más. Y cuando el universo de Cosmere crezca, que todos queremos que crezca, pues por estadística entrará gente maravillosa y entrará gente horrible. Pues ya está, pero bueno, creo que como comunidad, como creadores de contenido, como lo queráis llamar, pues nuestra labor es decir, mira, pues esto nos parece bien, esto nos parece mal, dando nuestra opinión y por favor que nadie odie a otra persona porque sencillamente su actor no es el que hubiera escogido, pero nada más que eso. Yo estoy viendo los comentarios del chat y parecen gente maja. Tengo esperanzas con el Cosmere, Tengo esperanzas con la gente del Cosmere. Mayormente lo son. Bueno, creo que en la próxima CosmereCon, si tenemos adaptaciones, me iré preparando para crear la plataforma de afectado por las adaptaciones, con psicólogo incluido. Hablaré con mi psicóloga, que es maravillosa, y le diré si nos hace descuento. Pero me sabe fatal porque la charla está súper interesante. Tenemos que saltar a la siguiente, pero quería daros sobre todo las gracias pues por estar aquí, por haberos apuntado a esta locura que el año que viene la organizaremos mejor, porque hemos aprendido algunas cosas. Sí, como se dice, a las hostias se aprende. Espero que os animéis a estar también el año que viene y muchísimas gracias de verdad por todo. O sea, siempre es un verdadero placer hablar con vosotros y espero que nos veamos pronto. Algunos en Avilés, algunos en Madrid. Sí, gracias a ti, de verdad, gracias a ti, ha sido un placer estar aquí. Pues sí, gracias a ti, Tamara, que siempre me lo paso muy bien. Me presentas a gente genial todos los años
Así que el año que viene no voy a faltar y yo sé que algún año podremos hacer esto mismo que estamos haciendo aquí ahora, pero presencial. Y lo vamos a disfrutar mucho y con la gente allí seguro. Así que el Cosmere va a crecer mucho y os esperan años muy buenos, también con sus cosillas malas. Prepárate para bloquear a mucha gente, pero yo creo que lo vamos a pasar muy bien y tengo muchísimas esperanzas. Va a ser genial. Muchas gracias. O eso, nada, que muchísimas gracias por invitarme, la verdad. Está mal, joder, con Elia y Lara, que son de los mejores en lo suyo. Y eso, yo al menos a Tamara también, bueno, a Elia la veo en Madrid jugando al rol, pero que a Tamara la veré en Avilés, que me hace muchísima ilusión. Y nada, que joder, muchísima gente, la gente del chat, de verdad, que habéis estado comentando todo el rato, comentarios súper positivos, Sí. Aportando cosas, de verdad, joder. Que yo creo que igual por estadística, pero no he conocido un fandom con más gente maja, o sea, de verdad, es fantástico los de Cosme, de verdad, muchísimas gracias. Acordaos cuando salgan las adaptaciones de los tiempos mozos. Bueno, buenas noches, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Hasta luego.